El perro prieto. Aquí donde vivo se cuenta una leyenda que narra que hace muchísimos años vivieron dos hombres que eran como el agua y el aceite. Ignacio, un buen tipo que siempre se fijaba en el bien del prójimo, ayudaba a la comunidad, alimentaba a los desamparados y siempre estaba ahí cuando alguien lo necesitaba. Por el contrario, Iván era un tipo detestable, alcohólico, grosero, ladrón, todo lo malo que puede ser un hombre. Ignacio, a pesar de ser el opuesto de Iván, siempre trató de ayudarlo. Si Iván se metía en problemas, Ignacio estaba ahí para pagar lo que se robaba, reparar los daños que ocasionaba, le regalaba comida y le pedía que dejara el alcohol. Como era de esperarse, Iván nunca hizo caso. Un buen día, Ignacio, cansado de estar detrás de Iván, decidió llevarlo a su casa. Pensaba que si lo tenía en su casa podía vigilarlo mucho más de cerca. Tal vez incluso podría rehabilitarlo. Lo ayudó tanto que Iván quedó irreconocible. Ahora sí, tenía pinta de ser un buen hombre. Una tarde, Ignacio se enteró de que su madre estaba gravemente enferma y decidió ir a visitarla. Iván, siendo como era, no iba a desaprovechar la oportunidad, así que salió a la calle con una apariencia que denotaba decencia, y no le llevó mucho tiempo atraer a una chica que se vio cautivada por su buen aspecto. La joven no titubeó en acompañarlo para tomar unos tragos. Conforme avanzaba la noche, Iván la llevó a casa para seguir tomando, aunque en realidad era la casa de Ignacio. La muchacha iba en buen plan, sin ninguna otra intención. Por eso quiso irse cuando Iván mostró otras intenciones. Ante la negativa de ella, Iván se puso violento, pero afortunadamente la muchacha logró escapar. Cuando llegó la mañana, de forma inesperada, Ignacio volvió a su casa para recoger algo de ropa. La enfermedad de su madre era más grave de lo que había imaginado y tendría que quedarse con ella varios días para cuidarla. Minutos después de su llegada, alguien llamó a la puerta de forma muy enérgica. Fue a abrir. Eran los vecinos. Estaban furiosos. La chica les había contado lo que había pasado con Iván y ahora estaban ahí para darle una lección. Ignacio, creyendo en la palabra de los vecinos, no pudo soportar más la presencia de ese mal agradecido en su casa y lo echó a la calle. Como era de esperarse, la comunidad hizo justicia por cuenta propia. Le propinaron la peor de las golpizas. Luego de semejante castigo, Iván buscó la ayuda de Ignacio, pero él ya no estaba dispuesto a brindarle apoyo y le cerró la puerta en la cara. Después de eso, Iván sencillamente se esfumó. Una mañana, una mujer del pueblo regresaba del mercado y se encontró con un perro enorme de pelaje negro, colmillos afilados y ojos que parecían carbones encendidos. Aterrada por la apariencia del animal, intentó huir, pero el perro no la dejó. La mujer ingenuamente pensó que solo quería un poco de comida. Sacó de su bolso un pedazo de pan y el perro sigilosamente se acercó a ella, olfateando lentamente el pan en su mano. En ese preciso momento, el monstruoso perro lanzó una mordida que le arrebató una parte de la mano. La mujer quedó aterrada, en estado de shock, sin poder reaccionar adecuadamente. El perro aprovechó su aturdimiento para huir del lugar. Aquel suceso fue conocido por toda la gente del pueblo. Nadie podía entender cómo un animal podía comportarse de forma tan violenta y despiadada. En otra ocasión, un grupo de campesinos que regresaba del campo se topó con el mismo perro enorme de pelaje negro. Los campesinos no pensaron que se tratara de aquel perro que había atacado a la mujer, sino que, como para ellos era habitual encontrar perros callejeros, creyeron que aquel animal tenía los ojos rojos debido a que estaba padeciendo alguna enfermedad. Uno de los campesinos intentó acariciar al perro creyendo que era amigable, pero en pocos segundos el perro le dio un mordisco al campesino ocasionándole una herida grave. Con ese segundo incidente se volvió evidente que aquel animal no era un perro normal. Todos entendieron que si alguien lo veía debía alejarse de él lo más rápido que pudiera. El miedo se apoderaba de la población y nadie se sentía seguro. Una tarde, mientras Ignacio caminaba hacia su casa, se topó con un perro que encajaba perfectamente con la descripción física de aquel animal. Ignacio se asustó por un momento, ya que tenía conocimiento de las historias que se contaban.
Sin embargo, a diferencia de los otros casos, esta vez el perro no se mostró agresivo. De hecho, miraba a Ignacio con una mirada calmada. En ese preciso momento, las patas delanteras del perro parecieron convertirse en manos humanas. Ignacio, asustado, gritó por ayuda. Lo hizo con todas sus fuerzas. Fue escuchado por varias personas quienes se acercaron corriendo. Cuando esas personas llegaron, pudieron ver lo mismo que Ignacio. Las patas delanteras del perro eran manos de una persona. Como para ese momento toda la gente del pueblo ya estaba en alerta. Varios de ellos que se acercaron para ayudar a Ignacio iban armados. No necesariamente con pistolas, pero sí con palos y picos. La gente, sin dudarlo ni por un segundo, empezaron a atacar al perro. No tuvo oportunidad de escapar porque rápidamente lo rodearon y entre todos atacaron. Luego de cansarse de atacarlo, descubrieron que en medio de ellos, tirado en el piso y en un estado que evidentemente dejaba más que claro que ya no respiraba, lo que estaba ahí no era un perro, era Iván. La gente no entendía nada. Uno de los ancianos que apenas iba llegando al lugar les dijo: «Era un nahual. ¿Acaso no se dan cuenta? De seguro, luego de la golpiza que le dimos, se fue del pueblo a buscar a la bruja para cobrar venganza». Toda la gente se quedó estupefacta. En eso, Ignacio cayó al suelo. Tenía una mordida en un pie. El nahual lo había herido, y entre tanto alboroto no se dio cuenta. La leyenda termina diciendo que, al llegar la siguiente luna llena, la mujer, el campesino y también Ignacio, los tres se convirtieron en nahuales. La planchada. Les quiero compartir una historia que se cuenta aquí en el hospital donde trabajo. Un día como cualquier otro, una joven llamada Eulalia se integró al personal de enfermería. Poseía una agradable apariencia, cabello rubio, ojos claros y facciones finas. Su actitud, aunque amable y educada, estaba revestida por un ligero aire de seriedad que le otorgaba un aura profesional. Después de sus primeros días en la institución, Eulalia demostró gran profesionalismo y diligencia en su trabajo. Su dedicación hacia los enfermos a menudo iba más allá del deber y reflejaba un genuino interés por su bienestar. Además de su enfoque profesional, Eulalia mantenía un aspecto impecable. Siempre estaba pulcramente vestida, sin la más mínima mancha o arruga. Esta atención meticulosa a los detalles no pasaba desapercibida, y pronto se ganó el aprecio de los médicos y del personal en general, así como también de los pacientes, quienes solían pedir ser atendidos por ella. A pesar de su destacada labor, logró evitar despertar envidia entre sus compañeras y compañeros de enfermería, cosa que, como saben todos aquellos que han trabajado en un centro médico, siempre es difícil, porque las envidias nunca faltan. Todo el tiempo de la joven se dividía entre sus responsabilidades en el hospital y las atenciones hacia su pequeña pero estable familia, conformada por sus padres y sus 2 hermanos menores. Una mañana, el director del hospital convocó al personal para presentar al nuevo médico recién llegado, el doctor Joaquín. Este hombre provenía de una familia adinerada, por lo mismo poseía cierto aire de arrogancia que no pasaba desapercibido. El nuevo doctor rápidamente llamó la atención de las enfermeras, de todas menos de Eulalia. Por lo menos así fue al principio. Pasaron unos cuantos días desde la llegada del doctor Joaquín. Eulalia aún no había cruzado palabra alguna con él, aunque ya le habían llegado rumores que describían al doctor Joaquín como un hombre orgulloso. Uno de esos individuos que miran a casi todos por encima del hombro. Por eso mismo, Eulalia no sentía muchos deseos de conocerlo. Sin embargo, un día la llamaron para que le ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. A pesar de los rumores, cuentan que Eulalia quedó enamorada del doctor Joaquín en cuanto lo vio de cerca, al punto de que sus manos temblaban ligeramente mientras le pasaba los instrumentos para realizar el procedimiento de extracción. Con el transcurso del tiempo, Eulalia comenzó a obsesionarse con el doctor Joaquín, a pesar de las advertencias que decían que no le convenía. Aunque coqueteaba con una y otra enfermera, Eulalia seguía enfrascada en sus sentimientos, diciéndose a sí misma que sus compañeras estaban exagerando.
simplemente justificaba las acciones de Joaquín, incluso cuando no podía negar algunas críticas válidas sobre él. Pasados algunos meses, ella consiguió que el doctor Joaquín cediera a sus encantos, aceptando ser su novio. Durante un largo tiempo, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo, aunque era evidente para todos que Joaquín no parecía amarla con la misma intensidad. Incluso, según las malas lenguas, coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando, un día, Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella aceptó. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. El tiempo de espera para la boda se le hacía eterno. Tan solo una semana tras la partida de Joaquín, Eulalia lo extrañaba de una manera abrumadora, como si hubiese estado ausente durante varios meses. Faltando poco para que terminara el presunto seminario, un enfermero la abordó cuando estaba sola. El enfermero le pidió que lo acompañara a una fiesta como su pareja de baile. Sin embargo, Eulalia se negó, sorprendida de que alguien pudiera desconocer su relación con el doctor Joaquín. Con asombro y algo herido, el enfermero le explicó que no entendía cómo nadie le había contado que Joaquín había renunciado en el hospital y se había ido de viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia quedó completamente sin habla, experimentaba una mezcla de dolor y consternación. Se encontraba en un torbellino de emociones y confusión. Por eso ella no le dijo nada a aquel enfermero y simplemente agachó la cabeza y se marchó. Pensó que aquello solo fue un invento del enfermero para salir con ella, pero a la mañana siguiente decidió averiguar los registros y efectivamente Joaquín había renunciado. Desde su decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Nunca antes había tenido un novio y el primero que tuvo la trató como un objeto. Permitió que la desilusión progresivamente la transformara en una mujer fría, silenciosa y sombría. Eulalia, aunque brindaba cuidados y atención a los pacientes, ya no había esa chispa cálida y amorosa que solía caracterizarla, descuidando a los enfermos hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias al olvidarse de darles la medicación. A pesar de todo, no fue despedida porque sus compañeros y superiores le apreciaban. Pensaban que tarde o temprano volvería a ser la chica trabajadora y dedicada. Pasaron así los años, hasta que una enfermedad cayó sobre ella, transformándola en una paciente más del hospital, y ahora ella era la abandonada. Sin embargo, en lo profundo de su soledad, la reflexión comenzó a ablandar su corazón. Antes de morir, se arrepintió profundamente de haber sido tan mala enfermera durante sus últimos años de servicio. Falleció sin poder perdonarse a sí misma, con el anhelo de enmendar de alguna forma esos errores que se habían cobrado más de una vida de pacientes que no tenían ninguna culpa de la desgracia de la enfermera. Tras varios años de la muerte de Eulalia, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera, que aparentemente no pertenecía al personal del hospital, porque no la habían visto antes. Una joven con uniforme impecable y rostro perfectamente serio. La gente relataba cómo les ayudaba en momentos de dolor y confusión, brindándoles consuelo y aliento. A medida que estas historias se difundían, Eulalia se convertía en una leyenda en el hospital. Normalmente, los testimonios eran confusos porque Eulalia solía atender a los enfermos cuando dormían o cuando estaban en estado grave. Nunca atendía a personas con padecimientos menores. En una ocasión, una de las enfermeras que trabajaba de noche se quedó dormida durante su turno. Su negligencia podría haber costado la vida de un paciente que necesitaba una importante medicación para tratar una fuerte infección. El hombre, casi inconsciente, observó que una enfermera, a la cual no pudo reconocer, le suministró un antibiótico necesario. Después lo arropó, le sonrió, le dijo que todo estaba bien y se fue. Un par de horas después, la enfermera que se había dormido en su turno despertó sobresaltada. Salió corriendo hacia la habitación temiéndose lo peor. Allí se encontró con que el goteo que mezclaba el antibiótico con el suero estaba perfectamente colocado y la dosis era correcta.
Aún asustada, le preguntó al paciente quién le había puesto la medicación. El hombre le contó la experiencia con la enfermera misteriosa, describiéndola como alguien de cabello rubio pero con un rostro difuso. Eulalia, conocida como la Planchada, se convirtió en una figura enigmática en el hospital. Atendía a personas que necesitaban ayuda médica o que habían sido descuidadas por otras enfermeras. Sin embargo, pocos pueden recordarla claramente, ya que casi siempre se mostraba con el rostro borroso o de espaldas. A pesar de esto, todos coinciden en que su apariencia estaba impecable y que sus ropas estaban perfectamente planchadas. Algunos miembros del personal también aseguraban haberla visto durante breves momentos, entrando o saliendo de habitaciones de pacientes. Eulalia nunca fue percibida como una amenaza, ya que ayudaba a los enfermos cuando estaban descuidados. Esto se confirmaba gracias a los múltiples testimonios de pacientes que afirmaban haber recibido ciertas medicaciones en momentos en los que el personal médico no estaba presente. Aunque su presencia era sutil, su contribución al bienestar de los pacientes era evidente. La leyenda de la Planchada se extendió por el hospital, luego hacia otros hospitales de la ciudad, del estado, y actualmente su historia es conocida en gran parte del país. Debo aclarar que yo nunca he tenido la oportunidad de verla, y los pacientes a los que he atendido tampoco la han visto. Supongo que esa es una buena señal porque, como dije, ella se aparece para brindar atención a los pacientes tratados por personal descuidado. La criatura de Zumpango. En el pintoresco poblado de Zumpango, en el Estado de México, se han reportado numerosos y asombrosos avistamientos de naturaleza paranormal. Y esto ha estado ocurriendo no solo desde que mi padre era joven, sino inclusive desde la época en que mi abuelo era niño. Las cosas que suelen contar que son avistadas aquí son muy variopintas, y tal como ocurre con el fenómeno de la Llorona, que dicen que se aparece en todos lados, ocurre algo un poco parecido con la leyenda que más recuerdo de mi infancia, pues ahora que soy adulto, en internet, sobre todo en YouTube, me he encontrado historias similares que ocurren en otros lugares del país. Me refiero a la leyenda de la sirena. En las profundidades de la laguna que tenemos aquí vive una sirena. Ahora, con sirena me refiero a un ser de rasgos tentativamente femeninos que, al mismo tiempo, tiene rasgos de criatura marina. Hago esta aclaración porque desconozco si una sirena sea un tipo de nahual de agua, o si las sirenas son demonios, o a lo mejor pueden ser otros seres que llegaron de otro planeta. No tengo idea. Aquí en los alrededores se tiene una gran cantidad de teorías. Una de las teorías que busca darle a la sirena un origen nativo. Dice que cuando llegaron los españoles a México, luego de que Cuauhtémoc descubrió sus intenciones hostiles y tras la traición de la Malinche, el emperador ordenó que la virgen más bella del imperio fuera llevada a la laguna para ser entregada a la diosa Chalchihuitlicue. Esa diosa, para evitar que los españoles tomaran a la joven mujer, la transformó en una criatura que conservará su belleza, pero que adquirirá la fiereza para matar a todo aquel que intentara amenazarla. Un dato curioso sobre la sirena de aquí es que, según cuenta la gente más mayor de la zona, es que la leyenda de esta sirena fue la que ocasionó que en las barajas de la lotería se incluyera una sirena. No podría afirmar que es un dato verídico, pero por lo menos es interesante considerar que pudiera ser cierto. Para darle un contexto histórico a la leyenda, hay que remontarnos a mediados del siglo pasado. Yo nací en 1966 y para cuando yo cumplí 10 años era consciente que la laguna era el centro de un montón de fenómenos raros. Muchos jóvenes, en su mayoría varones, desaparecían misteriosamente y cada que alguien desaparecía sin dejar rastro, se decía que la última vez que alguien lo había visto con vida había sido siempre cerca de la laguna. Así que en una ocasión le pregunté a mi padre por qué se decían tantas cosas malas sobre la laguna. Mi padre me contó que varios años atrás, mucho antes que yo naciera, una familia europea, específicamente española, llegó a vivir cerca del lugar.
Esa familia estaba compuesta por un matrimonio y 2 hijos varones, uno chico de menos de 15 y otro más grande de unos 20 y tantos años. A los 2 jóvenes les gustaba pasar tiempo en la laguna. En una ocasión se quedaron hasta el anochecer cerca del agua. Cuando estaban a punto de irse, escucharon algo que les pareció ser el canto de una mujer que parecía salir desde abajo del agua. El hermano menor sintió mucho miedo y le pidió a su hermano mayor que regresaran a casa, pero de pronto, una criatura con rasgos imposibles de explicar salió del agua y jaló al muchacho mayor hacia las profundidades. El hermano menor de inmediato comenzó a correr mientras gritaba por ayuda, y aunque en el trayecto desde la laguna hasta su casa se cruzó con varias personas, todos lo ignoraron suponiendo que se trataba de las típicas bromas de un crío. Finalmente llegó a su casa y, completamente sobrepasado por la angustia y la desesperación, trató de explicarle a su madre lo que había pasado, pero estaba tan nervioso que no podía darse a entender. Cuando finalmente logró tranquilizarse y pudo explicar todo, su madre quedó horrorizada, pero no por el hecho de que su hijo menor le estuviera diciendo que un monstruo marino se había llevado a su hermano, sino porque la mujer, al ser de creencias demasiado ortodoxas, estaba pensando que su hijo menor accidentalmente había provocado que su hermano se ahogara, y que solo estaba inventando una historia para no cargar con la culpa. Hasta donde mi padre tenía entendido, aquella familia ni siquiera intentó buscar el cadáver de su hijo, sino que sencillamente se fueron del lugar. Luego de escuchar la historia que me contó mi padre, le pregunté cómo era posible que se hubieran dado a conocer tales hechos si la familia se había ido sin hacer nada. Entonces, mi padre me respondió que cuando la familia se fue era evidente que el hijo mayor no iba con ellos, lo cual dejó una duda, pero pocos años antes de que yo naciera, a principios de la década de los 70, se hizo un descubrimiento que era la pieza faltante para saber por qué el hijo no iba con ellos. Y ese mismo descubrimiento le dio origen a la historia sobre el muchacho que había sido ahogado por un monstruo marino. Resulta que un niño se había perdido allí en la laguna. Ese niño era hijo de alguien que formaba parte de la Armada de México. Así que el padre del niño perdido junto con otras personas, uno de los cuales era lugareño, realizaron una búsqueda. Si bien ya sabían que no lograrían encontrarlo con vida, querían por lo menos hacer el funeral de cuerpo presente. En medio de la búsqueda encontraron una cueva que conducía a una cámara rocosa, que a pesar de estar debajo del agua, la cámara no estaba inundada. Dentro de ese lugar, que era fangoso y olía a los 1000 demonios, encontraron restos humanos. Algunos ya eran solo pedazos de huesos, y otros eran más recientes. Entre los restos hubo 2 que destacaron. El primero fue del niño que estaban buscando, y el otro era el cadáver de aquel joven español. Si bien por el estado de los restos era imposible que lo reconocieran, lo que reveló la identidad fue un anillo de oro que el joven siempre portaba. Fue por eso que supieron que se trataba de aquel joven. Ya que aquel asunto terminó, el lugareño le contó a sus vecinos lo que habían encontrado en aquella extraña cámara sumergida, y así de boca en boca y de poco a poco se fue formando la leyenda de la sirena. Todo eso se me quedó muy grabado desde que mi padre me lo contó. Debo admitir que, aunque la leyenda me hace mucho sentido, y a pesar de lo increíble que suena, yo la encuentro en serio posible, la creo. Por lo mismo, no soy fanático de pasar tiempo cerca de la laguna. No diría que el lugar me da miedo, pero sí me impone mucho respeto. La leyenda de la sirena es algo que ha perdurado a lo largo de los años, transmitida de padres a hijos y posiblemente siga de esa manera por muchas décadas más. Una bruja en Jalisco. Voy a compartir una leyenda que conozco desde hace varios años. Cabe aclarar que he escuchado varias versiones de la misma leyenda en todas las ciudades que he visitado dentro del estado. Por lo mismo, me resulta imposible saber cuál es la versión correcta y tampoco podría decir en qué ciudad se originó la leyenda.
En una ocasión, un humilde campesino se vio sorprendido por la llegada de la noche mientras transitaba cerca de una laguna. Montaba su burro de regreso a casa en la oscuridad profunda, y los silbidos del viento le hacían sentirse un poco incómodo. De repente, el burro empezó a inquietarse, rebuznando y dando patadas hasta tumbarlo y abandonarlo en el suelo. El campesino, confundido por la reacción del animal, se levantó y comenzó a correr en un intento por alcanzarlo. En su camino se encontró con un resplandor que parecía provenir de una gran fogata. A medida que se acercaba, escuchaba cantos y risas de una mujer. Sigilosamente se acercó aún más y se escondió entre los arbustos. Desde su escondite observó a una anciana vestida con una túnica negra que cantaba y danzaba alrededor de la fogata en la orilla de la laguna. Al observarla con más detalle, el campesino se dio cuenta de algo sumamente aterrador. Esa anciana no estaba pisando el suelo, estaba flotando en el aire. Su rostro estaba oculto en las sombras, solo se distinguían unos cabellos enmarañados. La anciana continuaba sus cantos y danzas alrededor de la fogata. El campesino, temeroso por lo que veía, permanecía escondido entre los arbustos intentando no hacer ruido. Pero su horror aumentó cuando notó que un par de piernas estaban tiradas a un lado de la fogata. Era como si la anciana se hubiera despojado de ellas para realizar su macabro ritual. En ese momento, el campesino vio aterrado cómo su burro se acercaba al lugar de la fogata, y la anciana no dudó en abalanzarse rápidamente hacia el animal. Enterró sus garras en el cuello y lo mató. Y por si esto no fuera lo suficientemente horrible, la bruja comenzó a devorar la cabeza del animal mientras seguía flotando alrededor del fuego. Finalmente, tiró el cuerpo del animal a las llamas, y en ese preciso instante el fuego se apagó. Después, ella también desapareció. Finalmente, tiró el cuerpo del animal a las llamas, y en ese preciso instante el fuego se apagó. La anciana bruja, aún flotando en el aire, lanzó un grito gutural y enloquecido, como si hubiera percibido la presencia del campesino. El campesino se quedó completamente asombrado, sin poder moverse, como si estuviera hipnotizado. Su asombro fue tan grande que ni un músculo movió. Todo cambió cuando sintió una mano helada posarse en su espalda. Se giró y vio que era la bruja. Ella lo agarró fuertemente del cuello y le exhaló su aliento descompuesto en la cara. Mientras lo hacía, susurraba palabras inentendibles. El campesino, sin poder hacer nada al respecto, inhaló el aire que salía de la boca de la bruja. Luego, la bruja desapareció, dejando tirado al pobre hombre. Tardó mucho tiempo en poder levantarse, pero finalmente lo logró, y como pudo, empezó a caminar de regreso al poblado. Cuando llegó, estaba tan exhausto que se desplomó, quedando inconsciente. Cuando los vecinos lo vieron, fueron corriendo a informar a su esposa. Entre varios lo llevaron cargando hasta su casa. El hombre tardó casi un día entero en despertar, y cuando lo hizo estaba delirando. No dejaba de relatar lo sucedido, en un estado de shock completo. Al principio pensaron que tal vez se había pegado muy fuerte en la cabeza, pero tras revisarlo se dieron cuenta que no tenía ningún golpe ni tampoco alguna especie de herida. El detalle de descartar el golpe, sumado a que ese señor jamás nadie lo había visto beber nada de alcohol, sirvió para que la gente comenzara a creer en su escalofriante historia. Algo que también ayudó a que su historia tuviera credibilidad fue el rostro que tenía el pobre señor. Luego de unas horas comenzó a sentir un intenso dolor en el estómago, seguido de vómitos y un aliento desagradable que se esparció de manera inusual por toda la casa. El señor se estaba muriendo. Y así sucedió antes de que el sol se ocultara aquel día. Si bien, como dije al principio, he escuchado esta versión de la historia en muchos lugares con ciertos detalles diferentes. Si mi memoria no me falla, la primera vez que me la contaron, me dijeron que la historia transcurría en Cajititlán. La misma leyenda dice que, al día de hoy, especialmente durante las altas horas de la noche, aquella anciana bruja se manifiesta en forma de una bola de fuego, sobrevolando los cerros cercanos a la laguna de forma errática. Conozco personas que me han dicho que han tenido la oportunidad de ver esa bola de fuego suspendida en el aire durante largo tiempo, para después alejarse a una gran velocidad. Dicen que la bruja aún anda buscando a quien atacar.